Pedirle por favor a la mesa si me permite pasar un video antes de mi intervención. Autorizado. Gracias. En óptimas condiciones. El centro quirúrgico tiene 53 años de antigüedad. Parte del equipamiento médico se encuentra inoperativo y obsoleto con más de 10 años de uso. Estas máquinas necesitan reposición debido a que por su antigüedad ya no venden los repuestos en el mercado. En el área de hemodiálisis hay 7 máquinas, 3 son del 2013, 4 en 2010 y 1 en el 2017. Es necesario hacer cambios con nuevas máquinas. En el área de lavandería, una lavadora de la marca alemana Point se encuentra paralizada más de 8 años. Además, hay una centrífuga de la marca Simbérico paralizada más de 4 años por problemas eléctricos. Otra centrífuga de la marca Point también está paralizada más de 10 años. Una secadora de la marca Fameinsa está paralizada por fallas en la turbina. Una secadora de la marca americana Vesubio tiene una antigüedad de más de 40 años. El generador de grupo electrógeno de 380 está inoperativo. El generador principal de 250 no abastece la demanda de los equipos instalados. En la central de aire y vacío medicinal falta mantenimiento de 2 equipos de línea principal para el hospital. En la central de vacío, hace 2 años no se hace mantenimiento por un tema de presupuesto. La máquina de aire medicinal, punto importante porque hay varios niños conectados a este equipo, está paralizada y se ha tenido que alquilar otros equipos para suplir esta necesidad. Señora Presidente, el presupuesto total para el año 2023 se ha incrementado en 17.000 millones de soles. Asimismo, la función salud se ha incrementado en 1.8 mil millones de soles. Sin embargo, observamos con decepción que no se ha contemplado una partida presupuestal para la mejora de la infraestructura del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. En la visita inopinada que realizamos al Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña en el mes de abril de este año, observamos muchas carencias, las cuales he mostrado en este video. Entre ellas, muros en riesgo de colapso, techos improvisados, fugas de las tuberías de desagüe. Incluso tenemos conocimiento que la infraestructura ha sido declarada inhabitable. Señora Presidente, el 5 de agosto del presente año se publicó la Ley 31.546, ley que declara de interés nacional la modernización de la infraestructura y el equipamiento del Instituto Nacional del Niño de Breña. Este hospital, señora Presidente, a través suyo, dirigirme al Premier y al Ministro de Economía y Finanzas. Este hospital es un hospital que atiende a la mayor cantidad de niños peruanos, niños con muy bajos recursos, niños que usan el sistema SIS, niños que vienen de la sierra, de la selva, de la costa, niños en extrema pobreza, niños que necesitan ser atendidos porque no hay un hospital más grande que este. Él tiene 40 especialidades médicas. Presidenta, muy buenos días. Por su intermedio, saludar al señor Premier y al Ministro de Economía y a todos los colegas presentes. El proyecto del presupuesto institucional de apertura PIA del 2023, remitido por el Ejecutivo para la aprobación del Congreso de la República, asciende a 214.800 millones de soles. Considera un aumento de 17.800 millones de soles adicionales al 2022, subiendo un 9% respecto al año actual. Son diversas las observaciones que nuestra agrupación política tiene respecto del proyecto del presupuesto 2023. En esta oportunidad me centraré en observar 3 aspectos que consideramos críticos, que a continuación detallo. Primero, el presupuesto se sostiene en estimaciones económicas frágiles y sobreestimadas para el 2023. El Consejo Fiscal, que es un órgano especializado y autónomo en materia fiscal, ha informado que las proyecciones de crecimiento del 2022 y principalmente del 2023, señaladas en el marco macroeconómico multianual 2023 a 2026, tienen un sesgo optimista
y, en nuestra opinión, sobreestimada, entre otros por 3 motivos. 1. El gobierno no está considerando los efectos reales del constante deterioro de las expectativas de los ciudadanos y de los agentes económicos generado por el desgobierno, la inestabilidad política y los casos de presunta corrupción que involucran al presidente de la República, además de las medidas laborales antiinversión, como el Decreto Supremo, que legalmente limita los contratos de tercerización. 2. Tampoco considera el efecto del aumento de la inflación sobre el consumo y gasto de los ciudadanos. Por ejemplo, según el INEI, la inflación de los alimentos en el primer año de este gobierno es de 13.46%. No está tomando en cuenta la deficiente ejecución en la inversión pública, más aún durante el primer año de nuevas autoridades regionales y locales, donde la inversión pública cae en un 6.5% en promedio, según las 3 últimas transiciones. 2. Pondría en riesgo el cumplimiento de las reglas fiscales para el 2023 aprobadas en la Ley 31541, que fue aprobada por el Congreso a propuesta del Ejecutivo. Con frágiles supuestos económicos antes mencionados, sobre todo el considerar un crecimiento económico sobreestimado del 3.4% para el 2023, los ingresos fiscales que sustentan el presupuesto no están alcanzables, poniendo en serio riesgo el aumento del déficit fiscal y el mayor endeudamiento público, con el resultado eminente de incumplimiento de las reglas fiscales aprobadas en la Ley 31541, que ha sido publicada recientemente. Las reglas fiscales que el Ejecutivo propuso y que el Congreso los aprobó para el 2023 dispone que el déficit fiscal no sea mayor del 2.4% del PBI y la deuda pública no mayor del 38% del PBI. Medidas fiscales que desde ahora le decimos al gobierno que la disciplina y los compromisos fiscales son fundamentales para nuestro país y este Congreso no cederá y hará que se respete. Gracias, Presidenta. Un saludo al Premier. De parte de mi bancada va a hacer uso en realidad del vocero titular, pero yo quería referirme en realidad a algunos puntos que creo que es importante. Creo que en esta presentación, digamos, al margen del detalle que se ha presentado y está colgado en la página, sería importante conocer cuál es la diferencia sustancial del presupuesto que se propone en este año, a diferencia del primer año. Yo entiendo que el primer año, digamos, siendo un gobierno que ha iniciado y que coge elementos de lo que se viene, se puede un poco entender algunos ajustes. Pero creo que en este segundo año, y dado además de temas comunes, indistintamente las posiciones políticas que tengamos, a mí sí me llama la atención que algunos temas no se refleje de mejor manera en el tema de presupuesto. Una primera cosa es ese tema de la descentralización de recursos, que yo coincido con la participación de mis colegas, con relación a cómo seguimos manteniendo un presupuesto absolutamente centralista, cuando en realidad lo que demandan mucho las regiones es cómo garantizamos el destrabe de proyectos emblemáticos que existen. Uno es el tema de los hospitales, que no es propio de una región. En muchas regiones tenemos proyectos paralizados por muchísimos años, por temas de procesos de laudos que se encuentran, por procesos de judicialización, etcétera, pero que terminan siendo indispensables y esenciales para la vida de la gente, porque nos referimos a hospitales grandes de envergadura. Y una cosa que precisamente surgió de la pandemia, de la primera pandemia, era el fortalecimiento al primer nivel de atención. Categorías de centros de posta de salud que requerían de las visitas de fiscalización que hemos realizado por lo menos en mi bancada, que requieren cambiar, mejorar, no solamente en términos de infraestructura, sino equipamiento, personal, en fin, un conjunto de temas que obliga a temas de salud. El segundo punto que quiero destacar es el tema de la lucha contra la violencia a la mujer. He revisado, digamos, la ley que se propone y sí me llama la atención que, dado que este es un tema central también, porque digamos, creo que las cifras de violencia en sus distintas manifestaciones no son cifras que están cesando, son cifras que lamentablemente se incrementan. Y cuando yo veo los cambios, digamos, que de este año, son exactamente los mismos. Entonces, por ejemplo, en el caso de garantizar la continuidad del Sistema Nacional de Justicia, digamos, donde deberíamos, creo yo, incorporar nuevas regiones que ingresen a este sistema especializado, no hay ninguna región nueva, siguen las mismas, siguen las que ya están, que están muy bien que se dé la continuidad, pero digamos, ¿cómo garantizamos que se empiece a generar un avance gradual para que este sistema nacional especializado, que es importante, ¿no es cierto?, también vaya congregando a otras regiones del país?
Entonces, por ejemplo, ese es un tema que me parece importante, que en el presupuesto debería reevaluarse, lo cual además significa, no solamente, digamos, seguir garantizando lo que ya se tiene, sino solucionar otros problemas vinculados a este sistema de justicia que requieren que se hagan eficiente, en términos, por ejemplo, de cámaras GESEL, en términos, por ejemplo, de mejor presencia de médicos legistas en las regiones más vulnerables, en términos de presencia de más fiscalías especializadas, etcétera, etcétera, o cómo se articula mejor los distintos actores del sistema de justicia para garantizar lo que entiendo se pretende hacer en este año, que es garantizar, fortalecer la lucha contra la violencia. Entonces, ese es un punto. Lo otro tiene que ver con un tema también sensible, que yo quiero mencionarlo, que tiene que ver con el tema de la atención de las personas afectadas por metales pesados, que además está vinculado a problemas de pasivos ambientales. No es cierto que es de hace muchísimo tiempo, no es de ahora, no es propio de este gobierno, que creo que ha sido importante en el primer presupuesto dotarle de 50 millones de soles, que fue parte precisamente de un debate que se hizo acá, y ahora, digamos, en el artículo 39 de la ley, lo que se está proponiendo son 6 millones con un conjunto de temas, y que entiendo que iría a la parte del programa presupuestal 0018, enfermedades no transmisibles. Entonces yo creo que aquí sí hay un tema, porque son varias regiones en realidad, digamos, que requieren una atención focalizada. De la experiencia del primer año, digamos, de estos 50 millones, mucho de lo que se ha entregado lamentablemente se ha terminado nuevamente recentralizando, no acá, sino en las capitales de regiones, porque muchas de las comunidades que están afectadas y que están impactadas están pues en zonas rurales y están en zonas alejadas, de población que requiere un monitoreo permanente. Entonces, hay leyes ya que han apuntado a generar registros focalizados, que hay un registro nacional, etcétera. Entonces, pero ¿cómo logramos que este presupuesto que ahora se está destinando, que se puede mejorar seguramente, ayude a avanzar, digamos, no solo en la atención, sino a dotar de otros elementos institucionales que se requieren? En un momento aquí en el mismo Pleno del Congreso se abrió un debate de que hayan hospitales especializados, de cómo avanzar en ese proceso, pero creo que en este tema seguimos casi haciendo lo mismo sin cambiar gradualmente lo que sí se podría mejorar, y eso evidentemente no es solo responsabilidad nacional, sino también de los gobiernos regionales y locales que existen. Y junto con eso sí quiero hablar de un tema, digamos, sobre el tema de la situación de quienes viven en amenaza y riesgo, y me refiero a las comunidades indígenas. Cada semana se sabe de noticias de dirigentes indígenas que sufren amenazas en la zona de la selva, y la dotación de presupuesto que se da al mecanismo de protección es absolutamente mínima, y está desde Lima, cuando en realidad mucha gente, así tenga simbólicamente una medida de protección, no les sirve, porque significa muchas veces sacarlos del territorio, dotarles de una presencia efectiva del Estado. Y nuestros líderes indígenas viven una situación de riesgo producto de las actividades ilícitas, producto de un conjunto de organizaciones que los siguen amenazando, que depredan, deforestan, y un conjunto de temas. Entonces, eso, por ejemplo, que es un tema importante, porque además tiene que ver con compromisos internacionales, no solamente para preservar el ambiente, sino también preservar la vida de las comunidades y los líderes. Digamos, yo particularmente no veo reflejado cómo es que, sabiendo que existe, digamos, situaciones graves que se enfrentan como en el presupuesto, se refleja, digamos, también en términos económicos una atención efectiva para mejorar los canales de protección que existen. Quiero terminar un poco con el tema educativo, que creo que es fundamental. El tema de la infraestructura educativa me parece bien, digamos, que haya un conjunto de cambios, pero sí creo que ese es un tema importante por todo lo que hemos enfrentado en la pandemia, y hay muchas instituciones educativas que requieren atención, que requieren además que los proyectos que se van avanzando culminen satisfactoriamente para, digamos, garantizar esa calidad educativa que se requiere. Y además hay instituciones educativas que necesitan además mejora y están en las zonas rurales, y ahí hay una brecha enorme que necesitamos subsanar, garantizar, junto con el tema del acceso a Internet, que pese al esfuerzo que se ha hecho, sigue siendo limitado. Pese a lo que se ha ido avanzando, termina siendo aún poco, porque creo que este tema, digamos, sí tiene que asegurar
que nuestros niños, nuestros adolescentes en las zonas más alejadas, incluyendo en las zonas urbanas, ¿no es cierto?, accedan a un internet gratuito, porque puede ser además fundamental para su enseñanza y para una educación de calidad. Yo me quiero quedar con eso y en general, digamos, creo que es importante que se esclarezca y ver cómo realmente no tenemos un presupuesto pues que refleje esta centralización que hemos vivido durante todo este tiempo, sino que pueda ir también reflejando que se solucionen los problemas centrales, sensibles de la gente, que se hacen urgentes y que lo hemos visto durante esta pandemia. Muchas gracias, presidente. Saludar al Premier y al Ministro de Economía el día de hoy, que vienen a exponernos su presupuesto para el próximo año. Hace poco, señor presidente, estuvo el Premier en mi región exigiéndole a los alcaldes, a las autoridades locales, la eficiencia en el gasto. Que cómo era posible que a la fecha solamente hayan ejecutado el 41% de su presupuesto, enmendándoles la plana en mi región. Es ahí que pedimos la palabra, estuvimos con una colega más y le hicimos algunas precisiones. Mi región está abarrotada por la delincuencia. Se le exige a la policía más capacidad de acción, pero lamentablemente pues la capacidad operativa que tienen, el combustible, los vehículos, las motos, no son suficientes. Y claro, uno hace una evaluación de cuánto ha ejecutado, por ejemplo, el Ministerio del Interior en avance en ejecución de inversiones. Y estamos hablando de que a la fecha, entrando en septiembre, estamos al 25.1%. ¿Qué le podemos exigir, señor presidente, a través suyo al Premier, si es que tenemos 7 ministros en menos de 13 meses? ¿Cómo podemos exigir que haya una política estable de ejecución presupuestal si tenemos cambio de ministros a cada rato? Hace poco, hace menos de 2 meses, el Premier igual mencionó, no sé si me equivoco, creo que en Ancash, que si acabado el año los ministros no ejecutaban más del 70%, les pediría su renuncia. Espero, Premier, que usted mismo renuncie, porque con 56% de ejecución en lo que va del año, es difícil que pueda cumplir esa palabra. Y eso, señor presidente, lo vemos en todas las regiones y en todos los ministerios. Y ahí habría que hacernos una reflexión. ¿Qué es lo que está pasando con la ejecución presupuestal? ¿Por qué es que siempre venimos a este hemiciclo en estos meses a debatir por qué es que no se gasta bien el presupuesto público? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Estado para que la eficiencia del gasto no sea la más óptima o la más adecuada? Y uno se encuentra con que lamentablemente las municipalidades, por ejemplo, más pequeñas, no tienen la capacidad técnica para poder solucionar los inconvenientes técnicos que les plantean los ministerios. Entonces se vuelve en un cuello de botella inviable para muchas o muchos de los gobiernos subnacionales que quieren ejecutar sus presupuestos, pero lamentablemente se encuentran con una pared en el Ejecutivo. Escuchábamos al ministro de Economía decir que querían ser facilitadores, pero quiero saber, ¿facilitadores de qué? El Ministerio de Educación y el que ha hecho algún recorrido o el que ha tenido la capacidad de poder recorrer algunas instituciones educativas y ver los expedientes, se da cuenta que PRONIET es una de las instituciones más complicadas para ejecutar. Se convierten en un cuello de botella para ejecutar colegios. Entonces, cuando una municipalidad, un gobierno regional llega al ministerio y le plantea al ministro de Educación, a través de la oficina de PRONIET, que quiere ejecutar su presupuesto, le salen con 500 hojas de observaciones. ¿Y cuánto le puede pagar un gobernador, a un técnico o a un alcalde? ¿1.200, 1.300, 1.500 soles? ¿Cuál es la facilitación o cómo es que quieren ser facilitadores si desde hace mucho tiempo se viene exigiendo que el Ejecutivo tenga un staff de profesionales que permitan que las observaciones sean resueltas de la manera más óptima?
Pero claro, venimos acá a contar cuentos, a decir que vivimos en el país de las maravillas, que nuestra ejecución va a ser descentralizada. Aquí muchos dicen que no es descentralizada, que es muy centralizada. ¿De qué sirve, queridos colegas, que sea descentralizada o centralizada si finalmente vamos a tener los mismos problemas? Entonces, señor Premier, creo que también habría que hacer una reflexión desde aquí del Congreso. No podemos esperar solamente que una vez al año vengamos los congresistas a exigirle a los más altos funcionarios o a hacer una revisión de la ejecución presupuestal. Esto debería pasar continuamente. Deberíamos exigir que los ministros vengan cada semestre a poder explicar cómo es que va la ejecución presupuestal. Porque sin ejecución presupuestal todo lo demás son fantasías, señor presidente. Así que creo que habría que llamar a la reflexión y a la autocrítica a este gobierno para saber qué es lo que está planteando para mejorar la ejecución presupuestal, no solamente en lo que va del año, sino en el próximo año. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Es que me hubiera gustado ver una asistencia más nutrida, por lo menos desde el inicio de la presentación el día de hoy, debido a la importancia y la relevancia de lo que estamos haciendo, ¿no? Y lo que significa para el ejercicio democrático y para la materialización del sistema de pesos y contrapesos. Hoy se está dando inicio, con la exposición del Ejecutivo, al proceso de aprobación de la Ley de Presupuesto, Equilibrio y Endeudamiento para el año 2023. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué el Congreso tiene que aprobar esta Ley de Presupuesto, Equilibrio Fiscal y Endeudamiento para el año 2023? La respuesta es bastante simple. Porque el Estado no genera riqueza, el Estado no genera dinero ni recursos. El dinero que tiene el Estado bajo su administración es fruto del trabajo de millones de peruanos. Y no me voy a cansar de repetirlo. El dinero que tiene el Estado es el dinero del contribuyente, es el dinero del pueblo. Pueblo al cual el Congreso representa. Y por eso es que tenemos la inexorable función de asegurar que ese dinero sea bien utilizado. Y esta función fiscalizadora del uso del dinero público, del dinero del pueblo, no es una mera abstracción, sino que es una función concreta que se tiene que materializar en la realidad para evitar que se mal utilice el dinero del contribuyente. Ya hemos visto lo que sucede cuando el Congreso evita asumir esta función o cuando abdica de esta función. Y hemos visto lo que ha sucedido con los decretos que se emitieron por el Ministerio de Economía el año pasado, al inicio de la gestión de este gobierno, el decreto 086, el decreto 100, los cuales aprobaron créditos suplementarios y transferencias de partidas sin pasar por la aprobación del Congreso, lo cual evidentemente era inconstitucional, porque así como nosotros tenemos que aprobar el presupuesto a través de la ley, toda modificación de la ley de presupuesto tiene que ser también aprobada por el Congreso. Y hemos visto cómo ya ha sucedido lo mismo con el decreto de urgencia 102, que también aprobó transferencias de partidas, y hemos visto que ese decreto habría servido para dirigir licitaciones públicas y para malversar el dinero de los peruanos en actos de corrupción. En ese sentido, la función presupuestaria es inherente al Congreso de la República y por lo tanto es absolutamente indelegable. En ese sentido y en cumplimiento de esa tarea fiscalizadora, hay dos observaciones que me gustaría hacer respecto a este proyecto de ley. El primero es en relación a la ley de endeudamiento, que otorga una prórroga de la deuda de Petroperú, la cual se va a poder pagar en 24 cuotas a partir del 2023. Y creo que ese es un punto sobre lo cual debemos poner atención, sobre todo si consideramos que Petroperú, esta aventura empresarial del Estado, acumula pérdidas acumuladas por más de 14.000 millones de dólares acumuladas entre el 2012 y el 2021. En segundo lugar, se puede observar que este proyecto de ley se sostiene sobre una proyección de crecimiento un poco optimista, ¿no? Un 3.5% de crecimiento estimado por el MEF versus un 2.3% de crecimiento estimado por el sector financiero.
Sin embargo, hasta ahora el gobierno no ha dictado una sola medida relevante para reactivar la economía. Entendemos que la actual gestión, el actual ministro está trabajando en un paquete de medidas para reactivar la economía, paquete que esperamos con mucha expectativa desde el Congreso de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Primero mi saludo, por supuesto, al primer ministro y al ministro de Economía. Yo quería comenzar por felicitar la idea de tener un MEF menos rígido, ¿no? Más dispuesto a flexibilizar sobre todo la bolsa pública para que efectivamente se gaste mejor en las regiones, etcétera. Porque efectivamente durante los últimos años el MEF ha sido demasiado, pero demasiado rígido. Y eso ha llevado a mucha frustración dentro del país. Solo me preocupa un poco el hecho de que nos vayamos de la extrema rigidez a la extrema flexibilidad. Y hay que tener en cuenta que los gobiernos regionales y los gobiernos locales están todos, de alguna forma, avasallados por la corrupción, ¿no? Entonces, y por la corrupción y por la falta también de capacidades técnicas. Entonces, si bien la idea de presupuesto por resultados y otros mecanismos que se han utilizado en el MEF se han utilizado de manera demasiado exigente, no debemos abandonarlas y en todo caso hay que desarrollar mecanismos para asegurarnos de que si se va a gastar, se gaste bien, con eficiencia. Eso es lo primero. Lo segundo, usted nos ha dicho que si no crecemos rápidamente, ¿verdad?, nos vamos a demorar 14 años, por ejemplo, para tener el ingreso per cápita de México. Muy bien. Que si creciéramos al 6%, lo haríamos en 7 años. Correcto. No hay nada mejor que el crecimiento para derrotar a la pobreza. Pero, sin embargo, su propio marco macroeconómico multianual nos dice que en los próximos años vamos a crecer 3%. La diferencia viene dada por un factor que casi no se ha mencionado, que es el tema de la confianza. Usted, ministro, sabe perfectamente bien, es profesor además, que son los espíritus animales, ¿verdad? La confianza, lo que impulsa el crecimiento y el desarrollo. En otros ciclos como crecíamos a 5 o 6%, pero sin hacer mayor esfuerzo. Ahora no se da ese crecimiento. Y la razón por la cual no se da ese crecimiento es justamente porque no hay confianza. Y no va a haber confianza mientras exista todo este halo de corrupción que hay, no solamente a nivel, digamos, del presidente y quien lo rodea, sino también incluso la familia del propio primer ministro que está aquí sentado, ¿no?, y otros funcionarios más. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo va a hacer usted, que es una persona decente y honorable, ¿no?, para navegar en este mar de corrupción y realmente impulsar entonces que los espíritus animales se despierten, que los inversionistas crean, no solamente aquí, sino allá afuera también? Esa es la gran diferencia, ese es el gran reto que usted tiene. Ya después tendremos oportunidad, imagino, en las comisiones de discutir de manera específica cómo se van a utilizar este presupuesto enorme de 214.000 millones de soles. Muchas gracias. Señor presidente, no se ha considerado financiamiento relevante respecto al financiamiento de los hospitales oncológicos regionales que demanda la población tras una cifra que asciende en nuestro país a 600.000 nuevos casos de cáncer, siendo un 60% de mujeres y un 40% de varones. Esto en mérito a que existe un déficit de infraestructura hospitalaria en 17 regiones como máximo para poder atender a esta creciente población con problemas de cáncer. Tampoco se ha considerado el financiamiento oportuno de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y reposición, es decir, los IOAR para hemodiálisis, gastroenterología y tampoco para oftalmología, problemas recurrentes hoy en día. Señor Premier, signifíquenos al pueblo peruano mediante la descentralización económica, no continuar con la política centralista que existía en anteriores gobiernos donde asignaba anualmente el 70% del presupuesto a nivel nacional, haciendo que el 30% restante. Muchas gracias, congresista. La mesa directiva y el Congreso saludan a los alumnos y docentes de la institución educatista Vergara Mendoza por 10 minutos.
Gracias, señor presidente. El primer ministro, a quien saludo, igual que al ministro de Economía presentes. El primer ministro empezó su discurso indicando que este proyecto de ley expuesto pretende asegurar la estabilidad económica que coadyuve a una mejor distribución de los recursos, dijo expresamente y conforme también se nos ha pasado en su discurso. Sin embargo, tenemos una ley de descentralización, la ley 27783, de hace muchísimo tiempo que no se ha cumplido de manera objetiva. Ya lo han dicho otros colegas, lo repito, más de los 2/3 del presupuesto de la República se quedan con el gobierno central y el otro tercio es distribuido de manera, obviamente de manera injusta, entre los gobiernos regionales y los gobiernos locales, provinciales y distritales. Una distribución que a todas luces pues no tiene nada que ver y no condice con el espíritu de la ley de descentralización, que es finalmente, que persigue finalmente el desarrollo integral del país y que al parecer no es de importancia de este, ni otros gobiernos, por cierto, no es de exclusividad de este gobierno. Es así, presidente. Por ejemplo, tenemos en Ucayali distritos que tienen, ¿sabe cuánto de presupuesto al año se le asigna? En todo caso, a través suyo, presidente, si el ministro o el ministro de Economía saben que existe un distrito que se llama Von Humboldt, por ejemplo, que tiene una asignación de 3 millones anuales de asignación presupuestal. Solo, únicamente 3 millones anuales de asignación presupuestal, de los cuales obviamente más del 80% va para gastos corrientes. ¿Qué quiere decir? Que con un poco más de 500,000 soles tienen que ver la forma de invertir en el desarrollo de su pueblo. ¿Saben cuánto cuesta dar viabilidad a un proyecto de inversión pública? Pagar a profesionales que tengan que darle viabilidad, más aún teniéndolo, como ya lo dijo el congresista Alegría, lo engorroso del procedimiento respecto a las observaciones que ponen los ministerios. O sea, finalmente el presupuesto de todo un año para inversión ni siquiera les puede alcanzar para poder darle viabilidad a un proyecto de inversión pública. Así estamos. ¿Sabía usted eso, señor primer ministro, que tanto habla del pueblo? Hay una provincia fronteriza en Ucayali, que es la provincia de Purús. Como provincia recibe menos de 5 millones anuales. Imagínense. Cuando hay distritos, en Cusco, por ejemplo, hay un distrito que tiene más de 200 millones de presupuesto. Es así la forma tan irregular como se distribuyen los recursos en el país. Y hablamos de descentralización. Es cierto, hay una tremenda incapacidad de gasto, también es cierto, y eso también quería preguntarle cómo es que van a afrontar esa falta de capacidad de gasto, a ver si toma nota para que nos responda, señor ministro de Economía. Hay algunos problemas que también he visto en la ley de presupuesto, como por ejemplo, para el año 2022, señor ministro de Economía, se ha destinado 266 millones para poder afrontar los problemas de las personas con discapacidad. 266 millones que es irrisorio. Para el año 2023, 50 millones menos, solo 196 millones. O sea, muy a pesar de que es un presupuesto irrisorio, se le quita a este sector tan vulnerable y tan invisibilizado de nuestra sociedad, que son las personas con discapacidad. Por eso es que no se atiende a muchos de ellos y por eso es que con justa razón pues reclaman y nadie les hace caso. El 77% de la población, ya hablando de otro tema, dice, según las encuestas, que no existen oportunidades laborales en nuestro país. ¿Cómo se estaría considerando, señor Premier o ministro de Economía, para incluir a los jóvenes en el mercado laboral
porque no he podido percibir en todo el proyecto de ley que he leído una respuesta a aquello. Y por otro lado, se ha hablado mucho sobre el sistema de justicia y las instituciones que administran justicia. De hecho, se ha reclamado mucho que no se está actuando o que algunas instituciones o algunos representantes de esas instituciones no estarían actuando de manera adecuada, que estarían de alguna manera no actuando conforme se requiere, ¿no? Señor ministro, hace bastante tiempo los trabajadores del Ministerio Público están pidiendo, tanto al Premier como al Ministro de Economía, reunión de trabajo. Ya hace más de 3 semanas creo que se les están pidiendo. Hasta el día de hoy no les han respondido. Ellos tienen haciendo huelga ya casi un mes de huelga. El presupuesto para el Ministerio Público, por ejemplo, el año 2023 ha ascendido 150 millones más que el año pasado, más que para este año. Pero no se ha atendido y no se pretende además atender las demandas laborales de los trabajadores. No está incluido dentro del presupuesto la atención a estas demandas laborales. Por ahí un colega mío ha malinterpretado, de hecho, alguna declaración cuando yo dije que hay algunos fiscales, con honrosas excepciones, pero la mayoría de fiscales que se creen notarios, ¿no? Porque solamente van a firmar. ¿Saben quién hace la chamba? Todo el trabajo de investigación, o la gran mayoría de ellos, lo hacen los trabajadores, mal pagados, pésimamente pagados muchos de ellos, y con atención nula a sus demandas laborales. No estoy atacando a ningún fiscal, por cierto, lo voy aclarando. Estamos hablando de derechos laborales de nuestros trabajadores. Atiéndalos, señor ministro de Economía. Mírenles a la cara y díganles por lo menos que no, pero atiéndalos. Señores congresistas, colegas, lamentablemente, bueno, si bien es cierto, hay un aumento de presupuesto de más de 17 millones en este proyecto de presupuesto 2023, pero el aumento va a gastos corrientes principalmente, no va a proyectos de inversión. Por ejemplo, quería preguntarle, a ver si me responde, señor ministro de Economía, si se toma en consideración en el presente proyecto de ley el pago del personal de salud del CAS COVID, que ha sido aprobado, por cierto, en este Congreso, quizás, ya que no hemos visto pues que en los gastos corrientes de los gobiernos regionales se esté incluyendo esto, ¿no? ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a atender el tema de la continuidad laboral de los CAS COVID? No he podido percibir eso según lo que hemos podido dar lectura al proyecto de ley. ¿Cuándo se está considerando para eso en todo caso? Respecto a al problema de la fuente de financiamiento, señor primer ministro, ¿cuáles son las estrategias exactamente para reactivar y las acciones para reactivar nuestra economía y no caer en recesión? Que usted mismo dijo que vamos a entrar en una recesión. ¿Cuáles son las estrategias para poder reactivar la economía y para poder mejorar la presión tributaria? Tenemos muchas preguntas, no me va a dar el tiempo, pero solamente un tema en el que quiero centrarme. Yo soy presidente de una comisión, la Comisión de Seguimiento del Trabajo de vida y las demás instituciones del Estado que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico. Lucha con el narcotráfico que está bastante disminuida. Como ya lo dijo por ahí el señor Bermejo, el colega Bermejo, somos el segundo país productor de cocaína en el mundo. Y se está disminuyendo tremendamente el presupuesto de vida. Se está jugando a favor de los delincuentes. ¿Cómo se está haciendo? ¿Por qué se está disminuyendo el presupuesto? Bueno, tenemos muchas preguntas, pero las vamos a hacer llegar por escrito mejor, porque de esa manera va a tener usted la obligación de respondernos una por una, y quizás en este momento, ante tanta retórica, se olvide de respondernos algunas. Gracias.
Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Montoya Manrique por 5 minutos. Buenas tardes, por su intermedio, señor presidente, a todos los colegas, al señor ministro de Economía y al primer ministro. Estamos revisando un presupuesto que está hecho en un país en crisis política, que no genera confianza, que aleja las inversiones. Pero esta crisis provocada por el mismo Ejecutivo, por sus bravatas, por sus animadversidades contra la población, buscar la contradicción permanente. No se puede pretender tener un presupuesto estable con una política como la que tenemos en este momento. Tenemos casos importantes que ver también con el desarrollo del presupuesto. La corrupción es uno de ellos. Está metida en todos lados y está metida en la ejecución presupuestal, sobre todo en la de los gobiernos regionales. El narcotráfico, que genera enormes movimientos de dinero dentro del presupuesto, al lateral, al costado del presupuesto. Al costado de la economía real funciona otra economía irreal de mucho peso. Y para esto tenemos al sector defensa, un sector olvidado de los gobiernos. En los últimos 8 años ha disminuido su contribución al presupuesto en 1.8%, casi 2% de participación. O sea, se le considera menos importante que al resto de sectores. Sin embargo, es el que más soporte da cuando suceden las emergencias que tenemos todos los años. Cuando se usa el material de guerra para hacer viajes particulares o cuando se usa el material de guerra para viajar con los consejos de ministros descentralizados, se está gastando, se está consumiendo horas de vuelo y se está consumiendo el presupuesto. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. El presupuesto de defensa en la región va del 3 al 5% del PBI en todos los países. Los que más tienen asignados son Chile, Colombia, Brasil. Después sigue Argentina, Ecuador, Bolivia y nosotros estamos al último en la región. Nuestra contribución al PBI del presupuesto de defensa no llega ni al 1.2%, creo. Lo normal para poder tener capacidad de inversión y mantenimiento debe estar encima del 2%. Luego tenemos que ser cortado los recursos directamente recaudados con el decreto 043. Estos recursos, por su intermedio, señor presidente, señor ministro de Economía, se usan para el presupuesto diario de algunas unidades operativas, como son la de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas y la de Hidrografía y Navegación. Ahora que se les ha quitado ese presupuesto de los recursos directamente recaudados, van a tener que consumir el presupuesto ordinario y eso va a hacer que se tenga menos para distribuirlo entre todas las naves en la parte operativa. Pero no solamente ahí. También se deriva eso a educación, salud y bienestar, cosa que no se va a poder realizar. También, de acuerdo a ley, las Fuerzas Armadas están en la capacidad de concesionar terrenos. Esa concesión de terrenos le permite tener ingresos que lo dedican a vivienda y bienestar. Eso ya se le retiró, o sea, se les cortó y pasó a ser recurso del gobierno, no de la institución. O sea, eso aún no se puede visualizar claramente en el presupuesto que ha presentado, pero se va a sentir desde el primer día de ejecución. Esas son situaciones que tienen que ser corregidas, señor ministro. Dentro de esto también está el tema de sueldos. Las Fuerzas Armadas tienen más de 10 años congeladas, no se les ha subido ni un centavo. El único sector en el país que no ha recibido nada, absolutamente nada. Hay que considerar una provisión para eso porque vamos a solicitar ese incremento de sueldos para la Fuerza Armada. Luego tenemos que considerar otros sectores también. En el tema de personal, tomar las previsiones para la contratación de plazas de maestros. Le dan una cuota muy pequeña año a año para poder convertir a los contratados en nombrados. Eso tiene que incrementarse. No se puede maltratar al personal docente. Igual pasa con el personal de docentes universitarios y el personal de salud a nivel nacional. Hemos tenido reuniones con ellos y se encuentran muy preocupados. Desde el año 2013 no son reactualizadas sus plazas vacantes para ser contratados. Sin embargo, realizan un trabajo efectivo. Eso significa que sí son necesarios y solamente por no asignarles los presupuestos adecuados siguen en esa condición diminuta. Otro tema importante, señor ministro, por intermedio del señor presidente, el tema de las ollas comunes. Existen ollas que están empadronadas y otras que no. Y esas que no deben ser consideradas también.
es difícil poder encontrar una forma de empadronar de manera justa, porque las necesidades son tantas que la gente se agrupa para sobrevivir. Creo que esta es la mejor forma de llevar la ayuda social a la gente, a través de comedores populares, ollas comunes, más que dar bonos. Acá realmente se ayuda a los que más necesitan. Un minuto, aguante su bancada, congresista. Deberían considerar esto para incrementar el presupuesto. No quiero terminar, señor presidente, por los intermedios de los señores ministros, diciéndoles que no se puede pretender tener estabilidad económica en un país con inestabilidad política, y que la inestabilidad política está siendo generada por el mismo Ejecutivo. Tenemos que tener el sentido común para dejar de clavarnos solos el puñal en la espalda como lo vienen haciendo hasta el momento. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Luna Gálvez por 15 minutos. Señor presidente, estimados colegas, quiero saludar la presencia del primer ministro y del ministro de Economía, que por mandato constitucional acuden al Congreso de la República, en donde estamos los representantes del pueblo, a entregarnos, como todos los años, los proyectos de presupuesto de equilibrio financiero y de endeudamiento. Todos los años, durante 3 meses, los congresistas escuchamos y debatimos con los ministros, gobernadores regionales, sus presupuestos enviados para ver si están en sintonía con los problemas urgentes y la demanda de los ciudadanos. Pero, ¿qué es el presupuesto? ¿Qué debería ser el presupuesto nacional? Debería ser el instrumento de gestión más importante del Estado, la herramienta de planeamiento de corto plazo que nos debería permitir articular la planificación de mediano y largo plazo en la búsqueda de un país viable que garantice mejores servicios al ciudadano y le lleva las obras que necesitan los sectores sociales más pobres y el logro de bienestar. Pero la población se pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué país queremos construir? ¿Cuál es el futuro de las nuevas generaciones? Eso nadie lo sabe. Y esa respuesta tiene que darse en el marco del debate que hoy se inicia. Todos los años, desde hace muchos años, nos traen un presupuesto abultado que obedece a criterios de incremento inercial, sin ninguna lógica ni sentido. Un presupuesto, dígase, lleno de grasa, de consultorías innecesarias y gastos superfluos. Cada año engordan un Estado ineficiente que está de espaldas al ciudadano. Un Estado incapaz de comprar fertilizantes para los agricultores. Un Estado incapaz de comprar oxígeno y medicina para la población no muera. Un Estado insensible que no puede gastar más de 40.000 millones al año, porque el problema no es la falta de recursos, el problema es la corrupción, la carencia de funcionarios capaces y de instituciones modernas y eficientes que ejecuten obras de calidad. Esto se convierte en un obstáculo al crecimiento económico, imponiéndoles trámites innecesarios y costosos, trabas a los emprendedores y microempresarios, que son los que generan empleo y dinamizan nuestra economía. Porque hay que ser claros, con bonos y regalos no vamos a reducir la pobreza. Esto se resuelve con un crecimiento económico superior al 5% anual, que genera empleo digno y donde la inversión privada juega un rol muy importante. Tenemos que crear un ambiente de estabilidad propicia a las inversiones. En los años pasados, la aprobación del presupuesto se ha convertido en un mero rito, un mero trámite sin sentido ni resultados. Y eso va a cambiar desde la presidencia de presupuesto que he asumido junto con los colegas que me acompañan. ¿Sabían ustedes que el presupuesto público, las prioridades y la relación de inversión que aprobamos en el Congreso son modificadas, anuladas desde el mes de enero del año siguiente? En el presupuesto que aprobamos para el año 2021,
Los encargados de los pliegos presupuestales y unidades ejecutoras hicieron 140.000 modificaciones. Esto representó cerca de 146.000 millones de soles, lo cual equivale al 140% del presupuesto inicial aprobado. Cada año le sacan la vuelta al Congreso, modificando el presupuesto aprobado, anulan proyectos e incorporan nuevas inversiones que no obedecen a criterios de planificación, cambian las prioridades. Eso le quita predictibilidad y lo convierte en un presupuesto no creíble. Entonces, ¿para qué nos reunimos? Hace años le viene sacando la vuelta al Congreso de la República. Es una ilusión, un engaño. Nos falta un planeamiento nacional estricto y un Senado que lo defienda. Todo estos cambios afectan el desempeño fiscal, la credibilidad del presupuesto y por consiguiente el desencanto y la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y por lo tanto también de sus representantes. No se puede gobernar así. Esto tiene que cambiar. Y es por eso que cada año el país pierde más de 21.000 millones de soles en actos de corrupción. Es por ello las 2.300 obras que se encuentran paralizadas, quitándole la posibilidad de las familias que tengan acceso a agua potable, alcantarillado, hospitales, colegios, carreteras y otros servicios. Quiero anunciar algo. Este año la aprobación del presupuesto será diferente. Los lineamientos serán los siguientes. Primero, el presupuesto debe estar equilibrado, respetando los supuestos realistas y creíbles del marco macroeconómico multianual. Segundo, reconocemos que los impulsos fiscales promovidos por el Ministerio de Economía son necesarios, pero eso deben tener como fundamento una recaudación tributaria realista, controlar el déficit fiscal y evitar el incremento del endeudamiento. No podemos regresar al pasado. En conclusión, garantizaremos el respeto a las reglas fiscales. La aprobación del presupuesto será un debate técnico, pero con sentido social, tomando en cuenta la deuda social que tiene el Perú con los ciudadanos. Y lo más importante, debe ser total y absolutamente transparente. Anuncio que en el marco del convenio firmado con la Contraloría General de la República, un funcionario de este órgano de control será destacado a la Comisión de Presupuesto para que vigile y acompañe todo el proceso de aprobación presupuestal en una especie de control concurrente a todo lo que hagamos. Adicionalmente, los equipos técnicos del Ministerio de Economía estarán destacados participando durante todo el debate, suministrando información para evaluar todos los pedidos que se hagan y que no tenga un impacto fiscal insostenible. Las sesiones serán públicas para que los medios de comunicación y los ciudadanos realicen el control y fiscalicen todo y cada uno de los centavos del presupuesto. Por mandato constitucional, los congresistas no tenemos iniciativa de gasto. Por eso es que nuestros esfuerzos estarán orientados a destrabar y poner en funcionamiento las obras paralizadas. Hay que evaluar la aprobación de una nueva ley de administración directa, una ley de moratoria, ley de obras paralizadas, que el control concurrente no sea para las obras mayores a 10 millones, sino a 5 millones para evitar que le sigan sacando la vuelta a esa ley, que desde Podemos Perú impulsamos con mucho cariño y esfuerzo. Hay que dar el marco legal para que las obras que se encuentren en arbitraje se culminen, que esto se encamine por cuerdas separadas, que los litigios que duran años continúen, pero que las entidades a cargo tengan un presupuesto para culminar las obras. Nosotros no somos improvisados en economía, en materia presupuestal. Yo vengo trabajando en esto desde la Comisión Bicameral de Economía ya en el año 1990. Por ello es que en mi intervención he querido levantar la alfombra para ser realista, descubrir lo que se esconde y debatir los problemas estructurales que existen en la ejecución presupuestal para discutir las cifras que nos traen. Gracias, señor presidente. A mí me hubiese gustado
participar en esta importante discusión sobre el presupuesto, no llegando a lo que más o menos ya los colegas vienen diciendo, ¿no es cierto? El Perú centralista que conocemos de toda una historia, la necesidad de que haya más presupuesto para las regiones y para los gobiernos locales y las mutuas acusaciones, ¿verdad?, de quién gasta menos que el otro. Si son los gobiernos locales los que tienen poca ejecución o es el gobierno central el que también tiene poca ejecución. Y me hubiese gustado también dar algunos alcances, como les decían, para no llegar a lugares comunes y decir, por ejemplo, que los expertos en economía habían anunciado desde la época del COVID que la economía post-COVID iba a ser muy diferente, ¿no? Que se iba a necesitar, por ejemplo, producir más localmente. Y que la apuesta de este periodo, no solamente de este gobierno, sino de los gobiernos que nos sucedan, tenían que apuntar a lo que nosotros denominamos segunda reforma agraria, pero ustedes le pueden llamar de otra manera, si quieren, ¿no? Y a lo que nosotros, o particularmente yo, que presento un proyecto de ley al respecto, denominamos industrialización, que creo que tiene más o menos una mirada positiva de todos los ángulos, ¿verdad? La clase trabajadora está de acuerdo, sectores empresariales modernos están de acuerdo con la industrialización porque es la única manera real de descentralizar, generando puestos de trabajo fuera de la capital. Y digo, me hubiese gustado hablar a profundidad de esto, pero lamentablemente no podemos hacernos como si no pasa nada, ¿no? Hace cuestión de una hora o hora y fracción, los señores de Epicentro, que es un medio de comunicación, ha sacado un escandaloso reportaje. Una pena que no esté la señora Lady Camones, que no esté presente, digo, porque creo que ella debería ser la persona que debería aclarar cómo es posible que se haya escuchado al señor César Acuña hablando del Congreso como si esta fuera su casa, su negocio, yo no sé, pues, ¿no? Dándole órdenes a la presidenta del Congreso para que saque proyectos en favor de su candidatura a la gobernación o a la alcaldía, no sé qué está postulando el señor Acuña por allá. Porque es realmente bochornoso decirle a la presidenta del Congreso, usurpando funciones, porque ustedes saben muy bien, colegas congresistas, que nosotros como congresistas no recibimos mandato imperativo de nadie. A nosotros no puede venirnos nadie a decir en qué línea se vota, en qué línea se sacan los proyectos y demás. Pero dentro de lo bochornoso que es este reportaje, es que sustenta el señor Acuña que él con el bloque de partidos que cantan su canción deciden qué proyectos van y qué proyectos no van durante la semana. Entonces, en la línea de uno de los congresistas que nos han antecedido, ¿verdad?, de lo importante de que no exista corrupción, de lo importante que tiene que ser la transparencia, en los debates que hemos tenido en estos días de la necesidad de que los proyectos de ley, ¿no es cierto?, estén bien sustentados, pasen por comisión, tengan opiniones favorables de expertos y demás. ¿Cómo es posible que este tipo de cosas se esté dando a la interna de una bancada que parece, pues, el señor Acuña maneja como según le parece, sin ser congresista? Pero lo peor aquí es que le dé órdenes a la presidenta del Congreso. Nosotros no podemos pasar por alto, señor presidente, esta situación. Con esto es suficiente para censurar a la presidenta del Congreso. Porque aquí no está en agenda los intereses de la patria. Aquí no está en agenda los intereses de la mayoría. Aquí no está en agenda la democracia que debe primar entre todas las bancadas. Porque los proyectos no pueden ser evaluados según conveniencia política electoral de ningún partido político. Aquí están asegurándole, en teoría, la campaña del señor Acuña, que dice: sáquenme el proyecto de distritalización de Alto Trujillo. Tiene 120.000 electores, es más importante que el Porvenir. Y dice además que eso lo va a favorecer a él personalmente en su campaña electoral. Y hablan del proyecto Chavimochi, que curiosamente ayer se votó. Curiosamente ayer se votó, dando órdenes de qué es lo más conveniente para su campaña electoral al señor César Acuña. Así que, señor presidente, hoy día es un día realmente negativo, ¿no? Pobre. Y yo voy a conversar con mi bancada y espero que otras bancadas también se puedan sumar para plantear la censura
de la mesa directiva. Si es así como están manejando las cosas, la señora Camones y quienes la acompañan no tienen derecho a estar ni un minuto más dirigiendo los destinos del Congreso. Señora Presidenta, señoras y señores congresistas, hemos escuchado con mucha atención las observaciones hechas al proyecto de presupuesto general de la República. Agradecemos a todos porque este es un lugar de debate de las leyes y el debate aquí ha sido ordenado, ha sido respetuoso y por eso agradecemos. Lo que hay que perseguir es contar con un presupuesto equilibrado, porque si no, haríamos mucho daño al país. Casi todos o la mayoría han pedido incrementos en las diferentes partidas, casi en todas, lo cual, por supuesto, no es posible, porque se tendría que decir qué partida se incrementa y cuál otra se disminuye. Se dice que es un presupuesto centralista. No es verdad, porque se ha incrementado el presupuesto tanto de los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Pero hay que tener en cuenta, como ya se ha aclarado excelentemente bien, que los gobiernos locales y los gobiernos regionales están sumamente atrasados en la gestión del presupuesto, en la ejecución del presupuesto. Algunos hasta con menos del 30%. Y no habiendo gastado lo suficiente, a veces vienen a pedir más presupuesto. Entonces hay que preguntarnos, ¿para qué quiere más dinero si no puede gastar lo que tiene? Esa pregunta hay que hacernos y a esa pregunta no hay que absolverla. Bueno, en cuanto al gobierno central, pues prácticamente todos los sectores tienen más del 50%. No estamos satisfechos con eso. Por eso es que estamos presionando a todos los sectores para incrementar la ejecución del presupuesto y así se viene haciendo. Actualmente en ejecución hay 45,000 obras en el país, de manera que no es cualquier cantidad. Hay en ejecución 45,000 obras en el país. Claro, la mitad de ellas son pequeñas, de menos de 100,000 soles, pero eso es lo que necesitan nuestros pueblos olvidados. Nuestros pueblos olvidados requieren que se haga el caminito, requieren que se haga el puente con una extensión mínima, pero hay que hacerlo, porque si no el estudiante, el trabajador no puede dirigirse a su centro de estudios, a su centro de trabajo, a su chacra, en ocasiones al hospital. Ellos, por supuesto, tienen derechos y los estamos atendiendo. La alimentación de los estudiantes no se reduce, como se ha dicho aquí, seguramente por una mala información, que solamente para los estudiantes de inicial, que solamente para los estudiantes de primaria. No, ahora es para los de la inicial, o sea, primaria, y también para los de secundaria. Y para no retardar más este debate, pues ustedes saben que en la Comisión de Presupuesto se va a debatir ampliamente este proyecto de presupuesto y ahí se harán los reajustes que sean necesarios, repitiendo que tenemos que tener un presupuesto equilibrado. Muchas gracias, señora Presidenta.